Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Sánchez Valencia y mi grupo de trabajo está conformado por Natalia Cabreras y Juliana Gómez. Hoy vamos a hablar sobre la prevención de enfermedades de la tercera edad, la prevención de la neumoconiosis y prevención de las enfermedades prevalentes en el hombre. Para iniciar, vamos a hablar o vamos a darle la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud de la definición de salud. Ustedes dirán, pero vamos a repetir y repetir y repetir lo mismo. Pero es importante siempre tener presente eso. Entonces, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que la salud es un estado de completo bienestar, tanto físico como mental y social. Y no solamente la ausencia de enfermedad, que era lo que se entendía anteriormente. Ahora sí, para iniciar, a iniciar el tema, vamos primero a tratar lo que es la prevención de enfermedades en el adulto mayor o en la persona de la tercera edad. Entonces, para nosotros, ¿quiénes son las personas de la tercera edad? Esto también nos lo define tanto el Ministerio de Salud como la Organización Mundial de la Salud, como toda persona adulta que está por encima de los 60 años. O sea, a partir de los 60 años en adelante, ese son el tipo de personas que se consideran de la tercera edad. Ahora sí, vamos a hablar que son de las enfermedades más comunes en este grupo de personas. Entonces, basándonos en algo que se llama el SABE Colombia 2015, que es el Estudio Nacional de Salud, de Bienestar y Envejecimiento, que es un estudio que se hace por parte del Ministerio de Salud y de Protección Social para llevar como el seguimiento y las estadísticas de, digamos, las expectativas de vida del adulto mayor, las enfermedades que más los aquejan, las situaciones tanto sociales, de seguridad, de acceso a la salud, etc. Entonces, en este estudio y también acompañando, respaldándonos también con un artículo que publicó la doctora Diana Alexandra Garay, médica internista de la Universidad de La Sabana, y vamos a traer a relación las enfermedades que según esos dos estudios son los que más se presentan en los adultos mayores o en las personas de la tercera edad. Tenemos lo más común y la enfermedad que ya no solo está quejando a las personas de la tercera edad, sino que ya desde temprana edad se está presentando, es la hipertensión arterial. También tenemos la artritis o artrosis. Es importante tener en cuenta algo muy importante aquí, que es artritis y que es artrosis, porque comúnmente lo confundimos y para nosotros es lo mismo, y realmente no. Artritis consiste en una inflamación de las articulaciones, mientras que la artrosis es un proceso degenerativo de la articulación, que lo podemos ver en las personas de la tercera edad cuando los dedos se empiezan a deformar, se empiezan a poner torcidos. Tenemos la diabetes, que de nuevo recalcamos que no es una enfermedad que no solamente se está presentando ahora en día solo en la tercera edad, también ya se está presentando en edades tempranas, 30, 35. Tenemos casos de niños de que desde el nacimiento o niños de 10, 12 años que ya comienzan e inician con problemas de diabetes, producto de que hay razones hereditarias, hábitos alimenticios, hábitos de vida desde muy temprana edad. Tenemos las enfermedades isquémicas cardíacas. ¿Qué son isquémicas cardíacas? Las enfermedades del famoso o conocido infarto. Es cuando el corazón deja de funcionar porque deja de recibir el suficiente deja de recibir sangre, ya que el corazón es un músculo. Entonces lo vamos a definir como enfermedades isquémicas cardíacas, el infarto. El cáncer de próstata, estómago, seno, piel, cuello uterino, etc. Esos son los tipos de cánceres más comunes. ¿Qué pasa? Estos cánceres se relacionan inicialmente en la aparición en el adulto mayor por hábitos antes de llegar a esa edad, se le relacionan a los hábitos que tenía anteriormente, por lo menos próstata, estómago y seno, por tipos de alimentación, por hábitos, por lo menos en la próstata en adulto mayor dicen, hay mitos y parte de realidad donde se dice que por eso es importante orinar sentado y no de pie. El cuello uterino en la mujer desde temprana edad está la vacunación contra el virus del VPH, están los controles ginecológicos, todo lo que son las citologías, todo lo que son los exámenes, el seguimiento que se debe hacer eso para tener un diagnóstico temprano de ese cáncer. Tenemos las enfermedades cerebrovasculares o el famoso ictus, o el que se llama actualmente ictus. Antes lo llamábamos accidente cerebrovascular, ahora se llama ictus, y el más llamado derrame. ¿Qué pasa con este tipo de enfermedades? Este tipo de enfermedades van de la mano con la hipertensión arterial y con los problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque las enfermedades cerebrovasculares hay dos tipos, la isquémica y la hemorrágica. La isquémica es cuando producto de un coágulo o un trombo hace una obstrucción en los vasos sanguíneos del cerebro.
cortando la circulación y afectando el suministro tanto de nutrientes como de oxígeno, generando una muerte de una parte del cerebro, lo que llamamos un accidente cerebrovascular isquémico. Cuando ya hablamos hemorrágico es cuando estos vasos, por un incremento en la presión arterial, por un mal estado de esos vasos, como lo vamos a nombrarlo, viene muy relacionado a lo que es la hipertensión arterial, a las enfermedades isquémicas cardíacas, generan una ruptura de ese vaso y hay una hemorragia, causando una pérdida de la funcionalidad de parte del cerebro, llevándonos a que pues ya todos tenemos el conocimiento, dejamos de hablar, parálisis de parte del cuerpo, podemos llegar a quedar postrados en la cama o hasta la muerte. El deterioro visual y auditivo. Bueno, el deterioro visual y auditivo viene desde dos puntos. Uno, puede ser hereditario, hablando de visual, o ya puede ser causado por malos estilos de vida. Hablando a nivel laboral, cuando tenemos exposiciones a riesgos que nos pueden generar ese tipo de afecciones, tanto visuales como auditivas, donde no nos cuidamos, donde no tenemos las acciones preventivas, no usamos los EPPs, nos van a llevar a largo plazo a presentar enfermedades, muchas veces mucho antes de ser adultos o personas de la tercera edad. Síntomas depresivos. Aquí vamos a hacer una pausa y comentar algo muy importante en esto. Los síntomas depresivos en adulto mayor, año tras año, han venido en aumento. ¿Por qué? Porque resulta que el adulto mayor, que porque es adulto mayor es normal que esté aislado, porque es adulto mayor es normal que esté solo, porque adulto mayor es muy rebelde y entonces no le gusta estar con nadie, pero resulta que ellos necesitan un apoyo especial, necesitan que las personas estén juntos a él, necesitan que los apoyen, necesitan que compartan con él, que no se sientan solos, porque año tras año vuelvo y lo digo, se han aumentado problemas de depresión, problemas mentales, problemas psicosociales en el adulto mayor, llevándolos a ¿qué? Al aumento del suicidio en adultos mayores. Entonces, aquí es importante, más que cualquier enfermedad del sistema, cualquier enfermedad que cerebrovasculares, más que enfermedades isquémicas del corazón, más que cánceres, hay que prestarle mucha importancia a los síntomas depresivos en adultos mayores, porque como ya tenemos conocimiento, también las enfermedades psíquicas pueden desencadenar procesos de enfermedades físicas, enfermedades del sistema. Listo. Aquí de pronto me salté una, enfermedades pulmonares crónicas, nos devolvemos un poco, el famoso EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son enfermedades que se deterioran el pulmón o el sistema respiratorio, son enfermedades que vuelvo y lo reitero, son enfermedades que son producto de una vida de descuido, una vida de malos hábitos alimenticios. Él puede estar muy relacionado a tres factores. Uno, factores laborales, exposición a humo o a contaminantes respiratorios. Hábitos de vida no saludables, el consumo de tabaco, el consumo de cigarrillo. Y el tercero ya lo tenemos como hereditario. Listo, enfermedades pulmonares crónicas, lo que son neumonías, los que son EPOC, bronquitis, etc. Deterioro cognitivo. Hablamos específicamente del Alzheimer. El Alzheimer, todos sabemos, es una enfermedad cerebral degenerativa, donde la persona, pues los primeros síntomas son pérdida de la memoria leve, luego a largo plazo, luego ya una persona que se torna agresiva y por último ya empieza a perder sus funciones físicas y a lo último sus funciones fisiológicas. O sea, en cualquier momento la persona llega a presentar una falla respiratoria, que es lo más común. De ahí, y también tenemos el Parkinson. Parkinson también sabemos que es un problema del sistema nervioso central que genera movimientos involuntarios seguidos y sin parar, lo cual va generando tanto un desgaste físico como neurológico en el paciente, donde los últimos pasos ya llega a un punto donde esta persona queda postrada en cama, ya queda rígida y volvemos al mismo fin, termina con una falla sistémica, normalmente son fallas respiratorias. Y por último, la más común en mujeres, tenemos la osteoporosis. Osteoporosis es el deterioro del hueso, donde el hueso pierde su resistencia, donde el hueso pierde su capacidad de absorber calcio. Normalmente, en la mayoría de los casos, se presenta en mujeres. A continuación, vemos un cuadro. Este cuadro nos separa, según el estudio de la doctora, de la médica internista, de la referencia donde nos basamos, habla sobre el tipo de patologías más comunes, separándolos entre hombres y mujeres. Tenemos enfermedades isquémicas cardíacas, tenemos un igual 50-50, 20% en hombres y 20% en mujeres. Enfermedades cerebrovasculares, tenemos que esas enfermedades cerebrovasculares son más comunes en mujeres que en hombres. Tenemos las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, tenemos que en la mayoría de los casos son los hombres, volvemos y retiramos por problemas de consumo de tabaco. Enfermedades hipertensivas tenemos por iguales. Tenemos la diabetes mellitus, hay un leve aumento a presentarse en mujeres, es muy leve, pero pues comúnmente es mayor en mujeres.
El tumor es maligno, lo tenemos por igual, que se diferencia en los tipos de cáncer, que en las mujeres se presenta mayormente el seno, en el hombre casi no, son muy pocos, han venido en aumento, pero sigue siendo muy poco en comparación con la mujer. El de cuello uterino o el cervicouterino, pues obviamente por el tipo de cáncer solo se puede presentar en las mujeres. Y tenemos el de estómago, el de próstata, el de testículo, el de colon en hombres, que volvemos y hablamos como el de testículo y el de próstata, que solo se puede presentar en hombres por la fisiología, por la anatomía de la persona. Listo. Aquí ya vamos a hablar sobre las acciones preventivas. Acciones preventivas que son, vamos a hablarlas de una forma muy general. La primera, actividades sociales y familiares. ¿Esto qué busca o qué buscamos o qué tiene como objetivo esta acción preventiva? Es incentivar a la persona mayor, a la de la tercera edad, a estar más sociable, compartir más con sus familiares, a compartir más con las personas de su mismo núcleo social, de su misma edad, que evitar la depresión, que volvemos y decimos, vamos a hacer mucho énfasis en esto, depresión en el adulto mayor, ya que año tras año se ha visto un aumento considerable en los niveles de suicidio o en los casos de suicidio en adultos mayores. Realizar actividad física regular. La ideal es que el adulto mayor pueda realizar actividad física diaria. No necesita echarse 2, 3, 4 horas, mínimo, ideal media hora a 40 minutos de actividad física muy suave, pero que esté activo. Dietas equilibradas y saludables. Esto nos quiere decir que la alimentación de estas personas, en especial, no solo, las recomendaciones no solo cuando ya eres adulto, cuando ya somos adultos mayores, cuando ya la enfermedad está presente, no, durante toda la vida, alimentación equilibrada y saludable, donde haya buena alimentación, buen consumo de proteínas, verduras, nada de excesos de alcohol, nada de excesos de azúcar, nada de exceso de grasas no saludables. La vacunación, importante la vacunación en el adulto mayor. ¿Por qué es importante? Porque el adulto mayor, como el niño, sus sistemas inmunológicos no son muy eficientes. ¿Qué pasa en el niño? Pues el niño apenas nació, apenas va a tener una capacidad inmunológica de responder muy baja porque todavía no tiene el conocimiento o la memoria inmunológica requerida para todas las patologías que se enfrentan en el ambiente. El adulto es al contrario. En el adulto mayor es diferente, ya que ese sistema inmunológico empieza a deteriorarse. En vez de avanzar, ya va a empezar a echar de para atrás por lo mismo, porque es una persona que ya tiene mucha y todos sus sistemas empiezan a deteriorarse. Entonces el sistema inmunológico se empieza a deteriorar y la forma de ayudarle es la vacunación. Por eso es muy importante la vacunación contra la influenza, que es una de las patologías que aquejan más a las enfermedades o digamos los virus que más aquejan al adulto mayor, la famosa gripe, que una gripa que no tiene un tratamiento y un cuidado adecuado puede llevarnos a problemas respiratorios graves. Y tenemos el no consumo de alcohol y tabaco. Esto no solo en edades adultas, desde la persona joven. La idea es que esos niveles de consumo de alcohol sean muy bajos y el consumo de tabaco no exista o en lo posible lo menos posible, porque esto nos trae problemas de salud más adelante que los se vienen traduciendo en la tercera edad como enfermedades que ya comentamos anteriormente. Recomendaciones para el adulto mayor. Importante, tratamiento médico. Aquí vamos a manejar dos factores, el factor emocional del adulto y el apoyo familiar. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el tratamiento médico? Que la persona, el adulto mayor, debe llevar su tratamiento médico tal cual como lo informa el médico. Las pastillas en la hora que es, la alimentación como es, la hora de sueño, las actividades físicas, etcétera. Pero debe tener un apoyo familiar, una persona que esté pendiente, que sienta que es la persona que él importa y que hay alguien que le importa y se preocupa por él. Mantener una buena higiene personal, importante. No es un mito, yo creo que todos tenemos personas de la tercera edad en nuestra casa o cercanos. La persona, a medida que va aumentando su edad, suena algo chistoso o algo cómico, él ya no quiere bañarse, deja el hábito de bañarse. Son dos razones, o bueno, realmente es una. ¿Por qué? Porque a ellos les dan mucho frío. Volvemos y hablamos. Recuerden que hablábamos de que a medida que la persona adulta crece, su capacidad de respuesta de los sistemas son menores, fallan, son menos efectivos. Entonces la regulación de la temperatura del adulto mayor empieza a ser menos efectiva. Ellos van a ser más propensos a frío. Nosotros podemos estar en un lugar donde tenemos calor, ellos van a sentir fríos porque su capacidad de regulación térmica es menor. Entonces, eso es importante. El baño, el cepillado, más especialmente en este caso hablemos de las personas con diabetes. El higiene oral de las personas con diabetes es muy importante, ya que ellos, por problemas de circulación, su dentadura tiende a afectarse, a dañarse y a generar daños críticos que llevan a retirar dientes y por último, pues llevar una caja de dientes. Realizar chequeos médicos regulares, no solo el hecho de
de llevar un tratamiento, también los chequeos deben ser constantes, deben de ser los adecuados. ¿Para qué? Para tener una buena prevención, una detección temprana de nuevas patologías que se puedan manejar y controlar a tiempo. Pensamiento positivo, siempre inculcarles, siempre apoyarlos, siempre incentivarlos a un pensamiento positivo, todo se puede, sí se puede lograr, siempre pensando de forma positiva. Y por último, volvemos y tocamos el punto del estado emocional, de combatir esa depresión, de evitar esos problemas psicosociales, esos riesgos psicosociales que los pueden llegar a afectar a la persona de la tercera edad, mantener una vida social activa. Como nosotros como familiares de ellos es invitarlos o incentivarlos a relacionarse, a reunirse con sus amigos, con las personas que siempre acostumbraban a estar compartiendo, permitirles o apoyarlos a ir a actividades sociales comunitarias. En la actualidad, pues los municipios han, digamos, diseñado unos programas que se llaman programas para el desarrollo del adulto mayor, donde tienen como objetivo, reúnen a todo el grupo de personas de la tercera edad y los llevan a hacer actividades físicas, actividades culturales, actividades lúdicas, lo hacen 1 o 2 veces por semana, hasta 3 veces por semana, buscando eso y prestándoles tanto apoyos médicos como apoyos con manejo de fisioterapeutas, psicología, enfermería. En caso de que tienen alguna dificultad tanto familiar como dificultades para acceder a los servicios de salud, ellos los apoyan en eso. Entonces es importante tener en cuenta eso, mantener una vida social activa en la persona de la tercera edad. Muchas gracias. A continuación ya les va a hablar la compañera Natalia sobre la neumoconiosis. Mi nombre es Natalia Cabrera y el día de hoy les voy a hablar de qué es la neumoconiosis, cuáles son sus síntomas, cuáles son los tipos, cómo podemos prevenir la neumoconiosis. Bueno, ¿qué es la neumoconiosis? La neumoconiosis es una enfermedad crónica pulmonar poco conocida, pero de gran importancia debido a que esta afecta a miles de colaboradores en todo el mundo, debido a la exposición prolongada a partículas de polvo y sustancias químicas en los lugares de trabajo. La neumoconiosis se produce cuando las partículas inhaladas son lo suficientemente pequeñas como para llegar a los sacos de aire en los pulmones. Estas partículas pueden ser polvo de carbón, sílice, asbesto u otros materiales presentes en nuestro entorno laboral. Existen varios tipos de neumoconiosis, dependiendo del tipo de partículas inhaladas y la naturaleza del trabajo. Entre ellas está la silicosis, asbestosis y la antrocosis. La silicosis es causada ante la inhalación del polvo de sílice en las minerías, personal que trabaja con ladrillo, cristal, cemento, canteras y piedras. La asbestosis, es causada ante la inhalación del asbesto. Está expuesto en las minerías, en la manufacturación, en los trabajadores automotrices, en los demoledores de edificios o en nuestras viviendas. Anteriormente nuestras viviendas se construían, pues nuestro techo se construía con ese material, pues obviamente lo siguen haciendo, pero no con tanta frecuencia como lo hacían antes. La antrocosis, esta es asociada ante la exposición de la inhalación del polvo del carbón. Más que todo se ve como exposición en los mineros y en la industria del carbón. Síntomas. Los síntomas pueden variar según el tipo de neumoconiosis, pero comúnmente incluyen la tos persistente, dificultad para respirar, fatiga, opresión en el pecho, o tos con espunto o tos con flema, como muchos lo conocemos. Cuando estas partículas son inhaladas, se depositan en los pulmones y desencadenan una respuesta del sistema inmunológico. Con el tiempo, esta acumulación de partículas puede causar inflamación, daño y cicatrización del tejido pulmonar. Esta cicatrización progresiva puede llevar a una disminución de la función pulmonar y, en casos graves, a enfermedades respiratorias incapacitantes o incluso mortales. La fibrosis pulmonar es una de las consecuencias que trae la exposición al asbesto, el sílice o el carbón. Es una enfermedad crónica caracterizada por el endurecimiento y cicatrización del tejido pulmonar. Esta cicatrización progresiva hace que los pulmones se vuelvan rígidos y menos elásticos, lo que dificulta la respiración y reduce la capacidad pulmonar. Con el tiempo, esta enfermedad puede inferir significativamente con la capacidad del cuerpo para obtener oxígeno y eliminar el dióxido de carbono, lo que puede llevar a problemas respiratorios graves e incluso la insuficiencia pulmonar. Medidas preventivas. El uso de equipos de protección personal.
Utilizar un buen equipo que sea adecuado para nuestros colaboradores es primordial debido a que esta es como la barrera de protección ante la exposición. Controles ambientales. Tener un buen sistema de ventilación y reducción de polvo en nuestro lugar de trabajo. Monitoreo médico regular. Realizarle exámenes médicos periódicos a nuestros colaboradores para poder detectar signos tempranos de dichas enfermedades. Educación y concientización. Brindarle información a nuestros colaboradores sobre el riesgo y las prácticas seguras que deben de tomar ante la exposición de estas partículas. Las enfermedades prevalentes en los hombres son cáncer de próstata, cáncer de testículo, enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón y enfermedades mentales, también la pérdida auditiva y visual. Podemos evitar estas enfermedades procurando la salud mental, la vida saludable, ir a chequeos médicos, también no fumar, no tomar, la autoexploración en el caso del cáncer de testículo y mermar los niveles de ruido. Según el DANE, la esperanza de vida del hombre es de 68 años y la mujer 5 años más. Esto debido a características biológicas, hábitos de vida y también actos irresponsables que tienen consecuencias.